Bueno, cuando alguien busca un diagnóstico médico, o sea, la expectativa general es tener una precisión casi absoluta. Claro, sí, sí, la gente quiere certezas. Exacto. Imaginemos un escenario muy típico en urgencias. Alguien llega tras sufrir una caída fuerte y siente un dolor muy agudo en el brazo. Le hacen una radiografía y la pantalla muestra una línea blanca muy clara, muy dentada, atravesando el hueso. Ajá. El médico simplemente la señala con el bolígrafo y ya está. El diagnóstico es instantáneo. O sea, o el hueso está roto o está intacto. Es que esa es una cualidad binaria que resulta profundamente reconfortante para la mente humana. Totalmente. Las personas siempre gravitan hacia lo visible, hacia los sistemas que encajan en categorías súper definidas y que no dejan ningún margen a la ambigüedad o a las dudas así prolongadas. Pero claro, al trasladar esa búsqueda de certeza al terreno de las matemáticas puras y concretamente al mundo de los números primos, esa máquina de rayos X metafórica deja de funcionar por completo. Se rompen pedazos. Literalmente. Históricamente, observar la secuencia de los números primos es como intentar encontrar un patrón en una pantalla de televisión antigua, de estas que están llenas de estática. Ya, esa nieve gris. Eso es, parecen surgir de la nada, sin seguir ninguna pauta aparente, ni mantener un ritmo constante. Bueno, es que representan desde la época de los antiguos griegos el epítome de la impredictibilidad matemática. O sea, son los bloques fundamentales de todos los números enteros, digamos, los átomos de las matemáticas de los que surge absolutamente todo lo demás. Sí, Sin embargo, anticipar dónde va a aparecer el siguiente número primo en la inmensidad de la recta numérica, pues ha sido un enigma que ha resistido milenios de análisis exhaustivos por parte de las mentes más brillantes. y por ese motivo, la inmersión profunda de hoy aborda algo que es verdaderamente excepcional. Desde luego. El material central que tenemos sobre la mesa es un documento matemático muy reciente titulado El bosque de Acosta y la estructura de los primos gemelos, escrito por Alfredo Acosta Padilla. Un título muy evocador, por cierto. Sí, mucho. Y la misión de este análisis de hoy es desentrañar cómo este trabajo coge uno de los misterios más caóticos y antiguos de los números y le impone una arquitectura predecible. O sea, lo transforma en una estructura geométrica asombrosa que él llama un bosque infinito. Aparente desorden absoluto de los primos y superponerle un mapa lógico. Ajá. Y ese mapa revela que los números primos no están simplemente esparcidos al azar por el infinito, como siempre hemos creído, sino que están conectados mediante una red de raíces y de ramas invisibles que determinan exactamente sus posiciones. ¡Qué locura! Pero a ver, para la audiencia que sigue este espacio es importante aclarar desde el principio que no se requiere un doctorado en teoría de números para comprender la magnitud de este descubrimiento. No, no, para nada. Nuestro objetivo hoy, como siempre, es traducir la abstracción de las fórmulas en imágenes mentales que sean cristalinas, porque en el fondo la premisa de este artículo se basa en una regla que conecta elementos que la comunidad matemática consideraba que estaban totalmente aislados. Exactamente. Y para visualizar ese bosque resulta indispensable observar primero la semilla que lo origina. Eso es, el documento introduce una función matemática base que actúa como el motor de todo el sistema. Escrita la fórmula es f de p sub n es igual a p sub n más p sub n más 1. Sí, suena un poco árida, así de primeras. A primera vista resulta bastante densa, sí. Claro, es que la notación formal siempre impone respeto, pero la mecánica que describe esa fórmula es brillante en su ejecución. Lo fascinante aquí es que lo que hace esta función es tomar un número primo cualquiera de la lista infinita. ¿Vale? Primero identifica el valor exacto de ese número primo. Luego mira la posición secuencial que ocupa ese número en la lista general. Y finalmente utiliza ambos datos para calcular un salto colosal hacia adelante aterrizando en un nuevo número primo que es mucho mayor. Vamos a intentar visualizar esto bajándolo un poco a un juego de mesa. Venga a ver. Imaginemos un tablero kilométrico de estos interminables, pero en este tablero no están todos los números, ¿de acuerdo? Las casillas son únicamente los números primos en orden, o sea, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así en adelante. Solo los primos. Solo los primos. Entonces, si una ficha se coloca en la casilla del número 5, resulta que el 5 es el tercer número primo que existe. Correcto. Por lo tanto, su posición o su n, en la fórmula que decíamos antes, es 3. Eso es. La regla de este mapa de Acosta establece lo siguiente.
Se coge el valor de la casilla actual, que es 5, se le suma su posición en la lista, que es 3, Llevamos 8. llevamos 8, y a ese resultado se le añade un 1 adicional por pura definición de la fórmula. La suma de 5 más 3 más 1, pues da 9. 9. ¿Ese salto catapultaría nuestra ficha directamente al noveno número primo de todo el tablero? Que fíjate, da la casualidad de que es el número 23. Exacto, el 23. Pues lo que hace que este mecanismo de salto sea verdaderamente el núcleo de una nueva teoría es que el mapa de Acosta opera bajo 3 propiedades matemáticas que son inquebrantables. A ver, ¿cuáles son? El autor demuestra que su función es total, es inyectiva y es estrictamente creciente. Vale, vamos poco a poco. Sí, a ver, que una función sea total implica que el proceso jamás se detiene por falta de opciones. O sea, desde cualquier número primo, sea pequeñito o sea gigantesco, la fórmula siempre va a arrojar un salto válido. O sea que el camino nunca termina en un callejón sin salida. Nadie se queda atascado en un vacío matemático. Siempre hay un próximo movimiento. Exactamente. Y al ser estrictamente creciente, que era la segunda propiedad, se asegura que la dirección del movimiento es siempre unidireccional hacia el infinito. Siempre hacia adelante. Siempre. Cada salto lleva obligatoriamente a un número más grande. Jamás se puede retroceder a una casilla anterior en ese tablero que imaginabas. Claro, tendría sentido. Pero la verdadera magia estructural de todo esto surge de la tercera propiedad, que es la inyectividad. La inyectividad. Sí. En la teoría de conjuntos, que una función sea inyectiva garantiza que cada destino numérico tiene como máximo un único punto de origen posible. O sea que limita drásticamente de dónde pueden venir las rutas. Eso es. Si volvemos a la imagen del juego de mesa, significaría que si tenemos varias fichas que empiezan en casillas diferentes, jamás podrían caer en la misma casilla de destino. Nunca. Nadie comparte la misma meta. Si se tratara de un árbol genealógico, por ejemplo, cada número en el tablero puede engendrar un descendiente, pero solo puede provenir de un único progenitor. Qué buena analogía. Es que si la fórmula permitiera que múltiples saltos aterrizaran en el mismo primo, la red resultante sería una maraña caótica. Llena de cruces. Claro, llena de cruces, de bucles cerrados, un lío. Al imponer la inyectividad, la estructura se limpia por completo. Los caminos se convierten en líneas puras, independientes, que se van ramificando hacia el infinito sin fusionarse jamás. El documento denomina a estas sucesiones ininterrumpidas de saltos hélices. Hélices, de acuerdo. O sea, si se encadenan esos movimientos, del 5 se salta al 23, luego se aplica la fórmula de nuevo al 23 para ver a qué número colosal salta después, y se van formando estas hélices interminables. Eso es. El texto avanza e introduce el llamado teorema de la partición, Sí, fundamental. que sostiene que estas hélices no flotan en el vacío así de manera aleatoria. En realidad agrupan a todos los números primos existentes conformando árboles. Al existir la garantía de que las trayectorias nunca se tocan ni se fusionan, esos árboles son lo que en matemáticas más formales se llaman conjuntos disjuntos. O sea, separados. Están completamente separados, sí. Cada número primo del universo pertenece a un árbol específico y solo a ese. No hay números compartidos. Vale, vamos a desgranar esto porque, claro, aquí surge un dilema lógico sobre cómo se comporta este crecimiento en la práctica. Yo me pongo a pensarlo y digo, a ver, si la regla dicta que los saltos utilizan el valor del propio número primo para calcular la distancia de ese salto, y esos números son cada vez más y más y más grandes. Crecen muchísimo, sí. Claro, la distancia de los saltos se va a volver astronómica súper rápido. Llegará un momento en que una trayectoria salte por encima de miles de millones de primos de golpe. Ujú. Entonces, la duda es, ¿no acabará esto agotando las casillas disponibles que sirven como puntos de origen? O sea, a largo plazo parecería que las trayectorias deberían como ir convergiendo hasta dejar solo unos pocos árboles gigantescos dominando todo el tablero. Y fíjate, ese es precisamente el escollo mental que cualquier analista matemático se plantearía al proyectar este mapa hacia el infinito. Es una duda súper natural. Es que parece que te quedas sin números. Claro, pero la clave para resolver este enigma no está en el mapa en sí mismo, sino en la naturaleza topológica de los números primos. Hay que observar un comportamiento que fue descubierto en 1931 por un matemático llamado Wetzintius. Wetzintius. Vale. Si su teorema se centra en el estudio de las brechas, básicamente los espacios vacíos que existen entre números primos consecutivos. Y esos espacios cambian su comportamiento a medida que los números crecen. Cambian de forma drástica.
En los números bajos, pues los primos están muy cerca, ¿no? 2, 3, 5, 7, pero conforme se avanza en la recta numérica, la cantidad de números compuestos aumenta vertiginosamente. Claro, porque hay más combinaciones. Exacto. Para encontrar un nuevo primo tienes que ir esquivando todos los múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7 y así sucesivamente. Es como un campo de minas. Totalmente. Pues Westinthius logró demostrar que la distancia entre dos números primos consecutivos puede ser arbitrariamente grande. Arbitrariamente grande. Si hablamos de la existencia demostrada de auténticos desiertos numéricos de miles o incluso miles de millones de números consecutivos, donde no habita ni un solo número primo. Madre mía. Un abismo absoluto sin elementos válidos para continuar el tablero. Exacto. Y el impacto que tienen estos abismos en las fórmulas de Acosta es fundamental. Como la magnitud de los saltos decíamos que depende del valor de los primos, cuando una trayectoria cruza uno de estos enormes desiertos de Westinthius, la fórmula reacciona generando un salto que es proporcionalmente gigantesco. Claro, porque el número es gigante, el salto es gigante. Eso es. Y ese salto extremo provoca que la hélice pase literalmente volando por encima de innumerables posiciones en el tablero de primos, dejando miles de índices numéricos completamente intactos. Sin tocar. Ujú. Y si quedan espacios vacíos, posiciones intactas en las que digamos que nadie ha aterrizado jamás tras un salto, Ajá. esos índices se transforman en puntos de partida nuevos. Matemáticamente se ven obligados a hacerlo. Un índice numérico que nunca ha sido el destino de un salto, pues carece de un padre en la secuencia. Ah, claro, por la inyectividad. Exacto. Por lo tanto, se convierte instantáneamente en la raíz primordial de un árbol completamente nuevo. Qué fascinante. Y dado que el teorema de Westinthius nos garantiza que la recta numérica esconde infinitos desiertos que son cada vez más inmensos, el sistema de saltos generará de forma constante infinitos índices intactos. La conclusión es ineludible, o sea, existen infinitas raíces. O sea, la perspectiva visual cambia de forma espectacular. Totalmente. Porque se pasa de ver un saco de números desordenados a contemplar de repente un bosque que está meticulosamente organizado, compuesto por infinitos árboles diferentes, cada uno creciendo hacia la eternidad, sin tocar nunca a sus vecinos. Una imagen preciosa. Sí. Ahora bien, si la atención se centra en aislar una sola rama de cualquiera de estos árboles y se examina cómo se distribuyen los números a lo largo de esa línea, la pregunta es ¿cómo de juntos pueden llegar a estar esos valores? Esa es la gran pregunta. Claro, porque entender esta proximidad es la llave para abordar el núcleo central de este documento, que son los famosos números primos gemelos. Y para dar respuesta a esa interrogante sobre la proximidad, el autor introduce el lema de separación. El lema de separación, vale. Sí. En la teoría de números, los primos gemelos son una rareja fascinante, de verdad. Son parejas de números primos que, pese a la tendencia general de los primos a separarse, aparecen juntos, separados por una distancia mínima de exactamente 2. ¿Como el 11 y el 13? Exactamente. El 11 y el 13. O, por ejemplo, el 41 y el 43. Sí. Pues el lema de separación se dedica a calcular y acotar la distancia rigurosa que existe entre un nodo cualquiera en una de estas hélices y su descendiente inmediato, o sea, su siguiente salto. Vale. ¿Y qué revelan esos cálculos sobre la posibilidad de que caigan a una distancia de 2? O sea, que formen un primo gemelo en la misma rama. Pues revelan una prohibición absoluta. Si conectamos esto con el panorama general, la ecuación del lema demuestra que la distancia entre un número en la hélice y el siguiente salto es siempre, sin excepción, mayor que el propio número multiplicado por su logaritmo natural. ¡Ostras! Para dar un poco de contexto a la audiencia que quizá no maneja funciones logarítmicas a diario, el logaritmo actúa como un factor que va creciendo continuamente. Sí, sí. Entonces, que la distancia dependa del número multiplicado por su logaritmo implica que la brecha no es estática, sino que sufre una aceleración brutal. Actúa como un factor de escala inexorable, apoyándose en límites explícitos y cálculos estadísticos súper rigurosos desarrollados previamente por matemáticos como Rosser y Schoenfeld. El documento de Acosta prueba que la longitud de los saltos sigue un crecimiento exponencial. O sea, rapidísimo. Ya desde los números más pequeños, la distancia del salto mínimo supera pero ampliamente el valor de 2. Entonces, el lema establece de forma definitiva que una misma rama de este bosque matemático jamás en la vida podrá engendrar dos elementos que estén juntos. Imposible. Queda vetado por la propia física de las ecuaciones.
Si se localiza un número en una hélice, el siguiente paso de esa misma secuencia te va a lanzar a una distancia colosal. Es una imposibilidad estructural que dos primos gemelos formen parte de la misma trayectoria. La matemática subyacente lo impide de raíz. Es que desde el primerísimo movimiento la hélice genera unas separaciones que superan con creces, pero muchísimo, ese estrecho margen de 2 que define a los primos gemelos. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque analizando los datos empíricos disponibles, o sea, fuera de la teoría, la existencia de los primos gemelos es un hecho incontestable. Sí, sabemos que existen. Hay superordenadores dedicados a encontrar listas infinitas de ellos. Se sabe que están ahí. Pero si el lema de separación acaba de demostrar que es absolutamente imposible que dos gemelos nazcan en la misma rama del bosque, Ajá. debe haber una explicación lógica alternativa sobre cómo se forman. ¿De dónde salen entonces? De los primos gemelos. Y es que es un ejercicio impecable de pura lógica por eliminación. Me encanta la lógica por eliminación. Es la mejor. Si existe un par gemelo en la recta numérica, como decíamos el 11 y el 13, y las matemáticas han dictaminado que la presencia simultánea de ambos en una única hélice es una contradicción total, Sí. la única conclusión que sobrevive a la criba es que pertenecen de manera forzosa a dos árboles distintos. ¡Ah, claro! Es como observar una intrincada red ferroviaria que se expande por todo este bosque infinito que imaginábamos. Me gusta. Cada vía de tren representa una hélice diferente. Vale. Los trenes son las sucesiones de números primos. Los pasajeros dentro de un mismo tren viajan en vagones que están enormemente distanciados. Por lo de la distancia exponencial. Exacto. Y a medida que el tren avanza, esa separación entre vagones se hace cada vez mayor y los pasajeros nunca pueden acercarse. Imposible. Sin embargo, al haber infinitas vías independientes serpenteando en este espacio geométrico del bosque, surge una posibilidad superinteresante. Un tren que viaja por la vía A y otro tren distinto que circula por la vía B pueden coincidir en el espacio pasando uno justo al lado del otro a escasamente 2 metros de distancia. ¡Bum! Exactamente. Ese cruce fortuito entre dos redes independientes sería precisamente la manifestación de un par de primos gemelos. Es que es tal cual. Y al utilizar esa imagen geométrica de los trenes cruzándose, los primos gemelos sufren una transformación conceptual profunda. O sea, dejan de interpretarse como anomalías estadísticas incomprensibles que aparecen en una lista infinita. Ya no son un fallo en Matrix. Obligan a aproximarse en el tejido matemático. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, ¿qué impacto tiene esta revelación geométrica en el panorama general de la ciencia? Porque pintar un lienzo con árboles infinitos y trenes cruzándose altera muchísimo la percepción. Pero la conjetura de los primos gemelos sigue siendo uno de los mayores santos griales no resueltos de las matemáticas. Cierto. Una pregunta abierta sobre si la cantidad de estos pares es verdaderamente infinita. ¿Ayuda esto a resolverlo? El impacto reside en cómo el documento redefine la pregunta fundamental que bloqueaba a los investigadores. Fíjate, históricamente intentar probar la conjetura de los primos gemelos exigía contar entidades aisladas que parecían no responder a ninguna regla. Era un esfuerzo puramente aritmético. Contar por contar. Exacto. El trabajo de Acosta propone sustituir ese enfoque obsoleto formulando la conjetura de los cruces. La conjetura de los cruces. O sea que básicamente toma un rompecabezas aritmético de conteo infinito y lo transforma en un problema de geometría sobre líneas y colisiones. Tal cual. Al trasladar el debate de la aritmética a la geometría combinatoria, que es otra disciplina, se abre la puerta a un arsenal de herramientas analíticas completamente distintas. Claro. La incógnita principal evoluciona. Ya no es contar, es, dada la existencia comprobada de una familia inabarcable de trayectorias deterministas, presenta este conjunto infinitos cruces a una distancia de 2. Wow. Y para respaldar que sí que la respuesta es afirmativa, el texto recurre a marcos estadísticos que son muy robustos, destacando la heurística de Hardy-Littlewood. Y cabe explicar que una heurística, en el ámbito de las matemáticas avanzadas, funciona como un modelo predictivo. Eso es. Es una herramienta que está diseñada para estimar, mediante probabilidades, la frecuencia con la que un fenómeno matemático debería ocurrir, tomando como base la densidad de distribución de los números. Un apunte fundamental ese.
La heurística de Harley Littlewood proyecta específicamente cómo se distribuirían los pares gemelos bajo un comportamiento estadístico que tiene en cuenta las reglas de los números primos. Vale. Entonces, Acosta entrelaza la geometría de su bosque con las predicciones de este modelo, puesto que el mapa de saltos permite deducir con qué frecuencia aparecen esos desiertos numéricos que mencionábamos. Los de West Cincius. Esos. Y por ende, a qué ritmo surgen nuevas raíces, se puede establecer la densidad precisa con la que se están añadiendo nuevas vías de tren a todo este sistema ferroviario infinito. Claro. Si un observador asume que en un espacio matemático delimitado se están construyendo incesantemente infinitas vías nuevas y que la maquinaria no se detiene nunca, la probabilidad estadística de que dos convoyes diferentes pasen a 2 metros de distancia no solo es alta, sino que se convierte en una certeza estadística inendible. Absolutamente. La cantidad de cruces esperados bajo ese modelo de densidad creciente tiende directamente al infinito. Si la tasa de aparición de nuevas hélices mantiene una constancia predecible en relación a la totalidad de los números primos en un rango dado, las colisiones estructurales son eventos garantizados. ¡Qué maravilla! Y esto proporciona la existencia de infinitos primos gemelos, un pilar estadístico y estructural del que carecía totalmente en los modelos puramente aritméticos del pasado. Desde luego, analizar el trabajo de Alfredo Acosta Padilla supone un viaje que subvierte las creencias matemáticas más asentadas que teníamos. O sea, nos obliga a dejar atrás esa visión de los números primos como una niebla de estática caótica, impredecible, carente de cohesión. De cohesión. Es que lo cambia todo. El filtro de este documento nos desvela un universo de relojería determinista. Es un paisaje infinito, gobernado por leyes invariables, donde las trayectorias numéricas viajan eternamente y donde el misterio ancestral de los primos gemelos pues resulta que no es un capricho del azar, sino el roce geométrico e indispensable entre dos ramas colindantes. Y además demuestra una verdad científica que suele pasar desapercibida. Cuando un desafío intelectual parece un muro inexpugnable, la fuerza bruta del cálculo no siempre es la respuesta. Totalmente. A veces la clave reside simplemente en alterar el sistema de referencia. Al sustituir la observación de puntos aislados por el trazado de líneas y rutas, de repente se evidencia que incluso en los rincones aparentemente más anárquicos de la disciplina, aguarda un orden latente y majestuoso. Pues esa conclusión deja un espacio inmejorable para una última reflexión. Una idea bastante provocadora derivada de la tesis de Acosta para quien analice todo esto. A ver qué te parece. Se ha demostrado hoy aquí que los primos gemelos son la consecuencia estricta e inevitable de la proximidad entre trayectorias dictadas por fórmulas rígidas. No. Sí, sí. Entonces, si los propios números primos, que durante milenios han ostentado el título de embajadores del caos y del azar en las matemáticas, encierran bajo su superficie un entramado geométrico que es completamente determinista, Ajá. ¿qué otros misterios insondables, qué otras estructuras organizadas y secretas podrían estar moviendo los hilos de las leyes universales más complejas, esperando únicamente a que alguien invente el mapa perfecto que demuestre que el caos siempre fue una simple ilusión temporal? Ahí lo dejamos.